Hola, ¿cómo están? Hoy es 11 de septiembre de 2021. Feliz sábado, de hecho. Y quiero contar un testimonio sobre una pregunta que le hice a Jesús, que fue respondida, y una lección para mí para poder aplicarla más. En algún momento, no recuerdo cuándo, si fue hace una semana, dos, tres, un mes, estaba meditando la Biblia. Yo usualmente la medito caminando, hablándole en voz alta, y mientras voy leyendo la Biblia, charlo con Jesús. Le hago muchas preguntas, lo lleno de preguntas, le hago comentarios, y en un momento se me ocurrió preguntarle cómo él se sentía de feliz, o si él se sentía feliz si yo, en lugar de leer en silencio, charlaba con él, le hacía preguntas mientras leía, conversaba la historia, ¿no? Y bueno, simplemente le dije, si me querés responder, respóndeme, yo espero. Y seguí con mi meditación habitual. ¿Cómo me la respondió? De la siguiente manera. Resulta que yo con mi hijo Niquito, en los temas espirituales, aplico el principio de no obligar absolutamente a nada. ¿A qué me refiero con esto? En ningún momento le digo, Niquito, ahora tenés que ir a orar. O Niquito, ahora tenés que leer de Jesús. No, no, porque no quiero que él, bajo ningún punto de vista, viva en ningún momento de su niñez, y me encantaría de su adolescencia y tampoco ni de su adultez, la relación con Jesús de una manera obligada, sino espontánea, natural, dinámica. Entonces yo siempre le digo, ¿querés que leamos algo? No, ahora no, papá. Bueno, ¿querés que papá te lea una historia? ¿Querés que leamos algo juntos? Cuando él accede, lo hacemos. Usualmente todos los días accede una vez. Y estos días empezó a pasar algo maravilloso. Yo con él he leído muchos libros cristianos, ¿no? La Bella Historia de la Biblia, otros libros de la editorial Haces, de acá de Argentina, pero nunca nos hemos puesto a leer la Biblia en sí. Y meditando en la historia, creo que era Josías, o Joás, pero creo que era Josías, cuenta que cuando descubren en el templo el libro de la ley, el escriba se lo lee a Josías, y Josías estaba muy atento meditando cada frase que el escriba le leía. Y dice que como consecuencia de eso, el corazón de Josías se enternece. Como consecuencia de ese enternecimiento, se humilla. Y como consecuencia de su humillación, en su corazón pudo estar dispuesto a obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? Y sus preceptos. Entonces ahí fue el hilo conductor. Le leyeron la ley, la meditó, enterneció su corazón, se humilló y así pudo obedecer. No es que simplemente fue un ataque emocional obedecer, sino que hubo un trabajo previo en el corazón. Entonces cuando leí esto digo, acá no habla de un libro cristiano, no habla de una adaptación de la Biblia, él estaba leyendo claramente lo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces comenzó en mi mente la idea y la charla con Jesús de tengo que empezar a leer la Biblia con Niquito ya. Niquito ya tiene 10 años. Más que un cúmulo de libros cristianos. Pero claro, cuando hemos leído la Biblia en la versión Reina Valera, si para nosotros a veces es pesado los modismos que suele tener, me imaginaba para un niño, y claramente no era cómodo de leer para un niño, ni de escuchar. Entonces decidí hacer una prueba y le dije, Nico, mira, te voy a leer un texto en la versión que usualmente usamos, y te lo voy a leer en una versión nueva, que se llama NTV, que se llama Nueva Traducción Viviente. Le leí el texto por primera vez, un texto del Antiguo Testamento, creo, y cuando le pregunté, ¿qué mensaje te deja? ¿Qué te pareció? Y me dijo, papá, no entendí nada. Entonces le digo, vamos a hacer una cosa ahora. Te lo voy a leer en esta versión. Y se la leí en la Nueva Traducción Viviente, que es más una traducción dinámica, ¿no? En lugar de literal o formal como la Reina Valera o la Biblia textual o la Biblia de las Américas.
Y cuando terminé de leer me dice, sí, así lo entendí más. Además, suena más a uno de los libros que leemos habitualmente antes que algo difícil. Entonces dije, bueno, definitivamente es por ahí. Le regalé una Biblia en versión NTV, pero claro, la idea es que no quede en la repisa, sino que se la lea. Entonces, en lugar de leerle libros cristianos, empezamos desde el Génesis a leer la Biblia. Pero leíamos solamente una historia por noche, un subtítulo. Se lo leía yo a él y luego él se iba a dormir. Si le surgían preguntas, las hacía, le pedíamos a Jesús entendimiento, sabiduría, le pedía que me haga leer lindo, dramatizado, entonado, y le pedíamos que en la mente de Niquito él instale esas preguntas para que Niquito haga y le ayuden a entender mejor la historia. Pero pasó algo maravilloso anoche. Anoche decidimos hacerlo de otra manera. Anoche decidimos que cuando él sintiera que ya era suficiente de leer, ahí parábamos. Y si él tenía ganas de leer, leía él en voz alta para los dos. Y si él no tenía ganas de leer de repente, lo leía yo en voz alta para los dos. Y fue algo maravilloso. Hemos leído como 10 capítulos seguidos, lo hemos leído en voz alta, dramatizados. Y la cantidad de preguntas que salieron de la mente de Niquito que nunca me hice sobre cosas de niños, sobre cosas detalladas, sobre preguntas como por ejemplo, ¿por qué las aves en el diluvio que habían quedado afuera no se posaron sobre el arca para no morirse? Y pensamientos así muy laterales, realmente me llenaban de gozo escucharlo de los labios y de la voz de mi hijito, ¿no? Pero lo más maravilloso de todo esto tiene que ver con el principio del testimonio. Cuando yo le pregunté a Jesús, ¿te pones feliz de verme leer? ¿Te parece tierno? ¿Te parece dulce? ¿Te gusta verme leer? ¿Te gusta que te haga preguntas? ¿Te gusta que te consulte, que le dé vuelta a la historia, que no la entienda, que me enoje porque no la entiendo, que te pregunte, que te consulte? Y ayer pasó justamente algo maravilloso. Ayer, en un momento cuando Nico estaba leyendo, de repente mi mente es como que se vuelve no aguda, sino que se focaliza en él. Y empecé a verlo a Niquito, empecé a ver su carita, empecé a ver sus rasgos, empecé a escuchar más claramente su voz, empecé a ver cómo sus labiecitos se movían mientras leía la escritura, empecé a ver cómo quería continuar leyendo y no quería parar, empecé a ver cómo no se quería ir a dormir porque quería que sigamos leyendo la Biblia, y me empecé a llenar de un gozo tan grande de ver cómo eh, mi hijo estaba interesado en la palabra de Dios, la que está inspirada de forma directa. Y de repente él llega a la parte donde habla, miento, estaba leyendo yo. Llego a la parte donde estaba Enoc. Claro, era genealogía tras genealogía y era muy repetitivo, pero cuando llega Enoc, que sabemos que hay una parte diferente, Nico se da cuenta, ¿no? Y hablamos de Enoc, que tuvo a Matusalén, y que justo la Biblia, después de que dice que tuvo a Matusalén, dice en esta versión que me gusta mucho, y tuvo una íntima comunión con Dios durante 300 años. Y después habla de que Dios se lo llevó. Y justamente en ese momento, que Nico me preguntó cómo había sido Enoc, porque Nico sabe que a mí Enoc me encanta. Ahí justamente le dije, el amor que sentía Enoc por su hijo es como el amor, Nico, que puedo sentir yo por vos. Porque Enoc entendió, cuando tuvo ese hijo y vio el cariño que él le tenía, el cariño que Dios le tenía a él. Y entonces viendo eso me hizo un clic muy rápido. Cuando yo le veía a Niquito disfrutar, feliz, sus labios, sus gestos, su tono de voz, y me regocijaba por dentro, me emocionaba, al verlo interesado en la escritura, al verlo preguntar, al verlo feliz con una actividad de papá y su hijo, al verlo en paz y tranquilo, interesado en la escritura, y al verlo crecer, porque ya tiene 10 años y yo lo he visto durante estos 10 años crecer, fue ahí cuando la impresión en mi mente fue muy clara.
¿Ves lo que vos sentís por tu hijo? Bueno, yo siento infinitamente más de lo que vos sentís por tu hijo cuando yo te veo a vos, Nicolás, leer, preguntarme, darle vuelta, dedicarle tiempo, interesarte. Así que fue maravilloso. Primero cuento este testimonio para la gloria de Dios, ¿no? Número 2, lo cuento porque fue una oración respondida maravillosa, una pregunta en realidad respondida maravillosa. Y tercero, esto me sirve mucho porque la relación con Niquito va a ser un recordativo constante de cuánto Dios me ama, pero no solamente eso, sino que mi relación con Niquito va a ser una partícula minúscula de la manera en que Jesús se regocija cuando me ve que lo estoy buscando y que busco hacer actividades juntos, preguntarle, leerle, indagarle, salir a hablar de él, etc.